Infancia, escuela y subjetividad. Perla Sermanovich. En los encuentros y en los desencuentros entre las escuelas, los niños y su familia, nos encontramos con la noción de infancia, pensada como un entramado histórico y social que constituye subjetividades en los procesos de transmisión de la cultura. Las transmisiones en las sociedades contemporáneas, en los nuevos desafíos que se le impone a la educación, obligan a pensar los cambios en modos de concebir a la infancia. Los medios de comunicación y las informaciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales revelan cifras y situaciones en las que transcurre la infancia de muchos niños de América Latina del mundo, que alarman y preocupan. Cuando hablamos de infancia, es importante observar cómo varían tanto los modos de pensar la infancia como los modos de concebir las relaciones entre adultos y niños en los discursos de cada época. Los discursos sobre la infancia operan como una suerte de la lente a través del cual miramos, nos posicionamos, juzgamos y actuamos frente a los niños. En la Edad Media, el mundo de los adultos y el de los niños era muy similar. Adultos y niños compartían el lugar de la casa donde descansar, las tareas que imponían el trabajo, la forma de diversión, los actos religiosos y las prácticas educativas. Con la modernidad, a partir de los siglos XV y XVI, se inicia un proceso de diferenciación del mundo de los niños con respecto al de los adultos. El historiador Philip Arias plantea el surgimiento del sentimiento de infancia en el siglo XV en coincidencia con los cambios en la estructura de la familia. Este historiador entiende el sentimiento de infancia como un cambio en la actitud de los adultos hacia los niños y afirma que ese sentimiento es producto de la modernidad. Hasta entonces eran considerados pequeños adultos. Los niños comienzan a verse como seres humanos altamente vulnerables que necesitan protección. Además, en el siglo XV, la Iglesia apoya esa idea de considerar a los niños y populariza el concepto de frágiles criaturas de Dios. En las clases altas y medias surge la necesidad de educar a los niños varones para las nuevas profesiones que empiezan a surgir. En los inicios de la Revolución Industrial podemos observar a niños de las clases trabajadoras para las cuales la vida no era muy distinta de los niños de la Edad Media. Los niños de las familias obreras comparten los mismos espacios para vivir y dormir con los adultos. No existe la privacidad. Trabajan en las fábricas y en las minas porque el imperativo económico de la época para esos niños es que trabajen si sus fuerzas se lo permiten. El historiador Lloyd de Maus se refiere a la historia de la infancia desde la perspectiva de la psicohistoria. En su trabajo presenta una serie de tipos de relación paterno-filiales que da cuenta de cómo fue cambiando la práctica de intervención sobre el niño. A continuación enunciaremos la serie. El infanticidio prima en la antigüedad. En el siglo IV, los padres resuelven los problemas relacionados con el cuidado de los hijos matándolos. El abandono, entre el siglo IV y VIII, los padres aceptan que el hijo es poseedor de un alma, pero la única manera de sustraerse a sus potenciales peligrosos es el abandono. La ambivalencia, entre el siglo XIV y XVIII, la tarea de los padres es modelar al niño. La instrucción, en el siglo XVIII, el niño ya no es visto como un puro peligro y en lugar de limitarse a examinar sus entrañas como un enema, tratan de dominar su mente con el fin de controlar su interior. La socialización, entre el siglo XIX y mediados del XX, la crianza ya no consiste tanto en modelar la voluntad del niño como en formarlo, socializarlo y enseñarle a adaptarse. La ayuda comienza a mediados del siglo XX, se basa en la idea de que el niño sabe mejor que el padre lo que necesita en cada etapa de su vida y el padre se esfuerza por empatizar con él y satisfacer sus necesidades. El planteo de Lloyd de Maus nos interesa por su focalización de la influencia de la mirada del adulto sobre el niño. La diferenciación entre adultos y niños, que se inicia en la modernidad con su sesgo de incompletud, fragilidad y vulnerabilidad, dio lugar a la construcción del sujeto pedagógico, el alumno, al que había que transmitirle la cultura de los adultos. Así se inició el desarrollo del pensamiento pedagógico moderno y de una institución, la escuela moderna, que habría de compartir el cuidado y la crianza de los niños de algunos sectores sociales junto con la familia.
A fines del siglo XIX, en los países del Cono Sur, la familia sufrió mutaciones importantes al impulso de la modernización y la urbanización. En la década del siglo XX hay una infancia distribuida en dos circuitos principales. El primero es familia y escuela, y el segundo es calle, mendicidad y dispositivos asistenciales y criminológicos del Estado. En la década de 1930 en Argentina se cumple una función asistencial con la creación de vacaciones y comedores escolares. Este gobierno fue conservado por Manuel Fresco. Las transformaciones sociales y culturales actuales han abierto entre teóricos y diferentes disciplinas el debate acerca del fin de la infancia. Neil Postman analiza fenómenos culturales generados por la sociedad. También plantea que la categoría social de la infancia surge para dominar a aquellos a quienes intentan ejercer un control con respecto a la lectura. Por último, la autora propone pensar al niño como un sujeto. Se plantean reflexiones que permiten pensar al niño como un sujeto y sobre su constitución en la relación con los adultos desde un encuadre psicoanalítico. ¿Qué significa hablar del niño como sujeto desde esta perspectiva? Significa pensar en una subjetividad que se constituye en el discurso de los adultos. Pensar en una subjetividad que requiere de alguien que le acerque al niño la lengua y la cultura y le ofrezca espacios de protección que le posibiliten aprenderla. Los factores sociales, históricos y culturales, familiares y personales dan color propio a la constitución de los niños como sujetos. De este modo se amplía nuestra mirada sobre los niños que habitan hoy las escuelas, lo que nos lleva a pensar variaciones en sus relaciones con el lenguaje, la cultura y las figuras de transmisión, es decir, los adultos. La noción histórica de infancia nos permite comprender que los niños son productos de una construcción social. La noción del sujeto nos permite entender que esa construcción es siempre en relación con un adulto. Sandra Carli menciona la posición que asumen los adultos en una relación calificada de asimétrica, donde opera el discurso social y donde se juega la construcción simbólica singular de cada niño como sujeto. ¿En qué se sostiene esta asimetría? Importa poner siempre por delante la vulnerabilidad del niño. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico del sujeto infantil está en construcción y requiere poner la realidad en sus propios términos. Esto es posible a través del juego, de la ficción, de la diversidad de situaciones que se presentan en películas, relatos, textos o ficción. La vulnerabilidad se impone y dificulta el ingreso del niño en el universo de la cultura a través de la educación. La película La vida es bella muestra desde una historia de ficción como en una situación de extrema vulnerabilidad. Un padre elige en medio de su propio desconcierto privilegiar muestra desde el cuidado de ficción, empatiza con su hijo y construye para él una escena imaginaria, con un significado soportable y explicable de esa realidad que irrumpe en sus vidas, con toda su furia. Construye para él una escena lúdica y tramita su propia incertidumbre con otros adultos. El padre inventa a lo largo de la historia que transcurre en el campo de concentración una fábula que comparte con su hijo. A modo de juego le dice: hay que sumar puntos, no comiendo, no llorando, sin quejarse y aguantando. El que suma más puntos se gana un tanque de guerra verdadero. Este juego, sostenido a ultranza por el padre, mantiene al niño en un clima soportable para su psiquismo. La película plantea un caso extremo que nos permite sostener la idea de que el adulto tiene la responsabilidad de preservar al niño. Él debería cuidar de no abandonar su papel de mediador entre el niño y la realidad. La responsabilidad de los adultos permite que los niños construyan significados sobre una realidad que irrumpe anarquíticamente. Estos significados se constituyen en espacios de protección. Esos espacios de protección son los que le permiten al niño construir su subjetividad,
que no es ingenua, que es activa y que se está conformando alrededor de los grandes temas de la cultura: el origen, la vida, la muerte y entre otros. Estos espacios de protección permiten que puedan entrar también otros temas, que son los que la escuela se propone transmitir. ¿Cuál es este espacio de protección en la escuela? Por medio del juego y de la narrativa, donde se encuentran las reglas, la secuencia de los personajes y sus vicisitudes. El niño encuentra espacios protegidos que le permiten procesar esa realidad y encontrar significados que la ordenan. La propuesta que se sugiere en estos tiempos es mantener la simetría y tramitar nuestra vulnerabilidad en el mundo de los adultos. Inventemos modos de sostenernos entre los adultos para poder hacerlo con los niños.